Amados, Dios os bendiga. El título de este mensaje traducido de radioblast.net es ¿Por qué es vital escuchar la voz de Dios? Francesco, un precioso hermano que habla 8 idiomas, de hecho nos está ayudando con las traducciones, escribe: Hola, queridos hermanos y hermanas, Dios os bendiga. La noche pasada he soñado algo muy particular. Soñé con caminar en una calle y venían hacia mí unos 50 militares, que por los uniformes parecían el Eurogenforce. Yo, sin temor, seguí caminando mientras estos soldados seguían avanzando. Lo que más me impactó es que sus rostros eran apáticos, no mostraban ningún sentimiento, parecían robots. Cuando llegaron delante de mí, me evitaron y han empezado a marchar en 2 filas. Y yo seguía caminando en el medio de estas 2 columnas de soldados con la misma tranquilidad y serenidad. Os pido, hermanos, si podéis ayudarme a entender el sentido, si es posible. Os agradezco, que el Señor os bendiga. El hermano José responde: Yo leí tu mensaje, Francesco, y el Señor me dio unas escrituras para ti sobre su protección por lo que vendrá, para ti y para todos los demás que estarán en la voluntad de Dios. Estos Eurogenforce ya están aquí, solo se están entrenando, pero lo que pasó en tu sueño, el hecho de que te evitaron y tú sentías tranquilidad y serenidad, significa que el Señor te está diciendo que por todas las cosas que vendrán, debes mantener la fe en Él. Debes seguir mirando a Jesús y, obviamente, encontrarte en el lugar justo. Y si harás esto, pero Jesús quiere dar este mensaje a todos nosotros, entonces el mar rojo se abrirá y tú podrás caminar. Verás que estas fuerzas del diablo estarán a la izquierda y a la derecha, pero no podrán tocarte, ni a ti ni a todos los que caminarán en la voluntad de Dios en la tribulación que viene. Las escrituras que el Señor me dio para ti son Salmos 91 del versículo 1 al 7. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Gracias, Señor. El hermano José continúa: Este es el salmo de la protección de Jesús, su mensaje para todos los que mirarán a Él, que le escucharán y obedecerán. La protección del Señor depende de nosotros, sigue diciendo Ángela. Si escuchamos la voz del Señor, si tenemos esa relación íntima con Él, para saber cuándo nos habla y nos advierte, y te dice vete o no vayas allí porque será peligroso. El Señor te hablará, te guiará, pero depende de ti ahora si quieres desarrollar este contacto con Jesús. José dice: estoy pensando en esta escritura,
Primera de Samuel 23. Empecemos del versículo 1. Dieron aviso a David, diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. El hermano José explica: veamos un poco lo que está sucediendo aquí. David es perseguido por el rey Saúl, que quiere matarlo por celos, y David huye. De hecho, vemos en el capítulo anterior, el capítulo 22, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y también su familia. Y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Prácticamente así será también como nosotros haremos en la gran tribulación. No podremos refugiarnos en las religiones. En la tribulación habrá la iglesia oficial, que será un poco como la iglesia oficial de China de hoy, que es una iglesia falsa, donde te venden a las autoridades. Después están las iglesias escondidas, las iglesias secretas, privadas, que se reúnen en las casas, esto siempre en China. Entonces, estamos hablando de que David se escondió en una cueva, su familia se unió a él, y de que nosotros también en la tribulación deberemos escapar de las autoridades del anticristo, que son del diablo, un poco como las autoridades nazis, comunistas e islámicas. Aquí tenemos un ejemplo. David huye, se esconde con su familia. Prepárense a huir con familias enteras, pero háganlo ahora, porque el Eurogen Force viene, el anticristo viene, el régimen del anticristo viene, como Jesús ha dicho en Mateo 24, versículo 21 y el versículo 22, cual no la ha habido desde el principio del mundo, peor del nazismo. Regresemos al capítulo 23. David debería esconderse y pensar en salvarse. Vemos al versículo 2 que él consulta a Dios, porque los filisteos atacan a Keila y roban las eras. Primera de Samuel 23, versículo 2. Y David consultó al Señor, diciendo: iré a atacar a esos filisteos. Y el Señor respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Entonces Dios le dice que debe salvar esta ciudad, pero esta era la tarea de Saúl. Él debería ir y salvarla de los filisteos. Pero Saúl piensa en matar a David, como ciertas iglesias que piensan en perseguirnos, en vez de evangelizar y salvar a las ovejitas del Señor. Y vemos aquí que es David el que piensa en salvarlas. Versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer algo y los hermanos alrededor dicen que no por muchas razones? Sigue explicando José. Entonces David vuelve a consultar al Señor. Versículo 4. Entonces David volvió a consultar al Señor, y el Señor le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. El Señor está diciendo: levántate, ve y lucha la batalla del Señor, y yo te daré la victoria. Versículo 5. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Gloria al Señor. Y el versículo 6.
Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el éfod en su mano. El éfod era como una chaqueta con las 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel, y cuando alguien la llevaba, podía profetizar. Hoy esto es el Espíritu Santo en nuestro corazón, y podemos así profetizar. Leamos el versículo 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Versículo 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Las autoridades Eurogenforce, sigue diciendo José, junto con los pastores, los sacerdotes y toda la religiosidad, todos allí en contra de David, que huía al desierto, como la mujer que huye al desierto en la tribulación. Hoy las religiones están allí para maldecirnos e insultarnos porque nosotros esto, nosotros aquello, y después nos dicen por qué no ponemos nuestras fotos en Internet, para que ellos pongan por encima todas las etiquetas del diablo. Vivimos una vida privada, un evangelio privado, para poder tener una vida más larga y predicar el evangelio un poco más. Somos una iglesia catacumba y estamos sobreviviendo bien porque Jesús nos dio esta sabiduría. Vemos lo que hace David al versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el éfod. Esto, trae el éfod, es como decir: pongámonos de rodillas y profeticemos, pidamos al Señor qué debemos hacer. Sigamos adelante. Y dijo David: Señor Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Señor Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el Señor dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor respondió: os entregarán. O sea, os traicionarán, explica el hermano José. David lo supo mediante la profecía, y es así como nosotros también lograremos ir adelante en la gran tribulación que viene, porque habrá gente del mundo que nos ayudará y cristianos, iglesias que nos traicionarán. ¿Cómo saber la diferencia? El éfod, las profecías, ponernos de rodillas y esperar la voz del Señor. Sigamos leyendo más adelante. Versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Entonces, dice José, ¿cuál fue la protección de David? Como las iglesias dicen hoy, Dios es poderoso y nos protegerá. No, Dios lo protegió huyendo, escapando, como la mujer en el desierto. Versículo 14 dice: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Este es un buen paralelo con la gran tribulación.
Regresemos a Salmos 91, versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si llevaremos el éfod, o sea, ponerse de rodillas. Ángela dice, si escucharemos la voz del Señor, Él nos guiará lejos de los peligros cuando vendrá el anticristo, pero debemos obedecer y huir donde Él nos guía. Ahora, sigue diciendo José, debemos aprender a escuchar la voz del Señor, porque vendrá el momento en que nos deberemos poner de rodillas y decir, Señor, izquierda o derecha, esta nación o la otra, esta ciudad o la otra, estas personas o las otras. Y una cosa será la trampa, el engaño, la marca de la bestia y la muerte. Y la otra será la salvación, la protección y la voluntad de Dios. Me quedo en Keila o huyo, me traicionarán o protegerán. Yo los ayudé, los salvé, me protegerán. Y Dios le dice, no, te traicionarán y te venderán. Y esto después de salvarlos. ¿Cuántas veces hemos evangelizado en iglesias que se ofendieron porque las escrituras no iban bien, no con sus escrituras, sino que con sus doctrinas? Este fue el mensaje, hermanos. Gracias por escuchar. Dios os bendiga, amados. Gloria, gloria a Dios.